Ya está con nosotros aquí en el estudio Mario López, el CEO, presidente de The Border Group. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, David. Un saludo a todo tu auditorio. Oye, ¿fuiste a votar? Claro que sí. A mí me toca votar en el centro de San Diego, como muchos residentes transfronterizos que vivimos part-time allá y part-time acá, o inclusive los que viven aquí pero tienen una dirección allá, pues están registrados para votar, ¿verdad? Y yo creo que si hay un voto transfronterizo importante y estuviera interesante ver cuáles fueron los resultados, pero bueno, sí fue a votar. Sí, cómo no. De hecho, ayer una de las notas que traíamos era la gran cantidad de personas que estuvieron cruzando ayer y que incluso, como bien dices, son residentes de México, pero cruzaron para ir a votar. Y bueno, yo lo primero que te preguntaría es cuáles son tus reflexiones iniciales luego de los resultados de estas elecciones, aunque hay varios niveles, digo, porque evidentemente lo que más nos ocupa es la presidencia, pero pues finalmente, y creo que no me equivoco al decirlo, con el apoyo de mujeres y de latinos, Donald Trump arrasó. Así es. En lo personal no es una sorpresa el resultado. Creo que yo, como muchas otras personas, teníamos esperanzas de que el resultado fuera a ser distinto. Y como tú bien mencionas, hay dos demográficos que sorprendentemente le dieron el triunfo a Donald Trump, ¿no? La comunidad hispana y las mujeres. A pesar de su retórica antimigrante, antifrontera, con la amenaza de deportaciones masivas, ¿no? Y con una actitud evidentemente muy misógena de parte del candidato a lo largo de su vida, no desde que es político, ¿no? Sino a lo largo de su vida. Desde la campaña y su cuatrienio anterior, y eso creo que es triste porque aún, bueno, sin hablar de los cargos y los delitos por los que fue encontrado culpable y toda la serie de cosas. Sin embargo, el país fue muy claro en su decisión. Clarísimo. Ganaron con una contundente mayoría, recuperaron el Senado, está todavía por definirse la Cámara Baja de congresistas, pero parece ser que se lleva, como se dice en México, el carro completo. Y esto le va a dar una capacidad de gestión, de toma de decisiones, en donde yo creo que su próxima administración, David, va a ser mucho más efectiva en hacer los cambios que él considera necesarios. Una, porque ya estuvo ahí, ¿verdad? Hace 4 años. Creo que para alguien que no viene de la política como él, que viene del sector privado, debe haber sido muy frustrante, pues el no poder tomar decisiones ejecutivas como toman en sus empresas, ¿verdad? Tú cuando eres empresario tomas una decisión y todo mundo se acata. Aquí hay muchos, como le llaman, checks and balances, y por eso creo que hay tanta gente de su gabinete que estuvo en la cárcel, porque se brincaban, como decimos, las trancas y no acataban a las leyes y al orden que hay establecido en el gobierno. Y eso se vio efectivo porque hay más de una docena de sus colaboradores que están viendo cargos federales por diferentes delitos. Y bueno, creo que va a ser mucho más efectivo. Y aquí lo que tenemos que nosotros cuidar es cuáles son las medidas que pueden afectar la frontera. Claro. Cuáles son los retos que va a tener México en esta difícil relación binacional Estados Unidos-México. Creo que será un reto para la administración nueva de la presidenta Sheinbaum encontrar los puntos en común y la forma de negociar con quien les sabemos que es un bully, ¿no? Trump es un bully en sus negociaciones privadas y él hace alarde de cómo él es un tipo fuerte que negocia, ¿no? Y que soluciona con su fortaleza personal conflictos internacionales inclusive, ¿verdad? Y la gente también votó por su cartera, David. Hay problemas inflacionarios, hay incrementos en los precios, al mismo tiempo, que hay unos dividendos altísimos en ciertos sectores de la economía, lo cual es algo interesante a analizar. Oye, porque también aunque hay un discurso como muy generalizado respecto a que si ahora, bueno, antes cuando estaba la campaña, si gana Trump y ahora que ganó Trump va a beneficiar a sus amigos empresarios y ahora esos millonarios van a ser más millonarios, pero pues al final del día, pues todos los sectores que pintaron de rojo el mapa de la Unión Americana,
estaban pensando en su bolsillo y de alguna manera escucharon que era más convincente lo que en materia económica comentaba, más allá de los comentarios xenófobos y misóginos de Trump, lo que él planteaba en materia económica, y eso me llama mucho la atención porque siento que es lo primero que voltea a ver el norteamericano y también gran parte de por lo cual se dieron estos resultados. Claro, no hago menos esta parte de que hay grandísimos sectores de norteamericanos que son racistas, antiinmigrantes y todo eso, que también juegan un papel, pero sí veo lo que tú dices. En primer lugar, pues qué onda con mi economía, mi bolsillo y cómo voy a mantener a mi familia. Por supuesto. Y mira, hay una frase muy famosa de un politólogo, James Carville, que fue asesor de Bill Clinton, que decía, "It's the economy, stupid". ¿Por qué? Porque al final de cuentas la gente vota por su propia supervivencia, por lo que en su núcleo le beneficia más, ¿verdad? O sea, sí somos un país, ya sea en México o en Estados Unidos, pero no votamos por un ideal de un país, votas por tu bolsillo y por tu casa y por tu familia. Y en ese sentido, en la parte económica, Kamala nunca logró convencer a los votantes que ella tenía una mejor propuesta económica. No solamente porque venía de ser funcionaria pública toda su vida, fue fiscal, pero porque nunca realmente demostró mejor capacidad que Trump. Y algo que hay que reconocer en la administración de Trump previo a la pandemia era que en términos económicos Estados Unidos le estaba yendo bien previo a la pandemia con la administración de Trump. Ahora, en ese sentido, creo que hay una oportunidad para nosotros como México y como fronterizos, porque ya la ganó la decisión, ya se tomó, ya sabemos quién va a ser presidente, ya tenemos claridad de quién viene y además ya fue presidente una vez, entonces podemos entender en México por dónde va a venir, digamos, los retos con él, que incluye la revisión y renegociación, si es que es necesario, del Tratado de Libre Comercio que se firmó, que tiene un periodo de revisión en el 2026. Realmente tenemos un año para ponernos de acuerdo en México con qué sectores y cómo va a venir esa negociación. Pero a nivel local, porque ahora sí que pensando en nosotros, yo creo que es momento de crear una narrativa nueva, positiva, de cuál es la contribución de la frontera a Estados Unidos. ¿Cuál es la contribución de México a cada uno de los 50 estados de la Unión Americana con quien México tiene comercio, tiene mano de obra, tiene migrantes locales legales e indocumentados que están contribuyendo en economías en los estados más remotos de Estados Unidos, donde esos mismos distritos y esos mismos congresistas no saben del beneficio que hay en que México es el socio comercial número 1 de Estados Unidos. Yo creo que eso es bien importante porque en la administración anterior, cuando el presidente Trump estuvo a cargo, México no era el socio comercial número 1, era China. Entonces, ¿cómo es que podemos lograr una negociación de pares en esta nueva construcción de la relación Estados Unidos-México cuando somos el socio económico más importante para Estados Unidos? Además de que nuestra población mexicoamericana y aparte nuestros paisanos indocumentados son parte esencial de su economía. Pero eso se tiene que recordar, yo creo, se les tiene que recordar, se les tiene que construir una narrativa para que en cada uno de los estados de la Unión Americana, sobre todo los que votaron, no, obviamente por él, claro, entiendan qué tan importante es México a largo plazo para esos estados. Fíjate que eso es parte de lo que yo me preguntaba, porque tendrán que venir negociaciones, y yo decía, ¿qué va a pasar cuando pongan de frente lo que está anunciando o prometiendo Trump, que va a ponerle aranceles a productos mexicanos? Lo que está anunciando para los aranceles para los autos que se produzcan en México, por ejemplo, que están infladísimos, pero por otro lado también parte de la discusión pues es pues mucho de lo que se lleva de productos de México a Estados Unidos no es porque los deseen o porque sea un lujo, sino porque los necesitan para sacar adelante incluso la parte, yo decía en alguna otra participación decía incluso para la parte de solventar las necesidades básicas de alimentación de la comunidad norteamericana. Bueno, de alimentación, de consumo. Recordemos que la economía de Estados Unidos es una economía de consumo. Está basada en que la gente siempre esté consumiendo productos, ¿correcto? Y hay empresas y hay servicios donde ese consumo es posible gracias a las cadenas de valor que tienen con México, en lo que el producto es más económico.
La razón por la cual las armadoras de vehículos se vinieron a México fue no tanto por costo, porque la mano de obra es altamente calificada de las armadoras, es por eficiencia en las cadenas de valor, porque un auto que está construido en México, que según ha amenazado que va a subir tarifas, dicen que pasan la frontera entre 3 y 4 veces entre Estados Unidos, Canadá y México. Un solo vehículo en su armado, la transmisión la pueden hacer en Canadá, los amortiguadores en Wisconsin, el chasis en México, es decir, hay una enorme codependencia y ventaja que nos ha dado el tratado a los 3 países de Norteamérica para ser más competitivos, para reducir precios y para ser más fuertes ante otros mercados del mundo como el mercado creciente de Asia. Pensar en la integración de Norteamérica y de las cadenas de valor y eventualmente de la mano de obra calificada, porque ¿qué crees? Estados Unidos en ciertas partes del país se está despoblando de sus comunidades nativas, requieren de migrantes para mantener ciertos empleos y ciertas industrias trabajando, y eso es en beneficio de los mismos consumidores norteamericanos. Oye, yo también escuchaba por ahí un analista norteamericano que decía que también está este hueco en la historia de lo que propone Trump, porque puede haber cosas muy buenas, incluso por ahí he escuchado muchos reconocimientos a su propuesta de reforma fiscal. O sea, hablar de Trump no quiere decir que todo está mal, que es lo primero que hay que entender. Correcto. Pero que sí hay algunos huecos. Por ejemplo, dice, todos los indocumentados para afuera. Pues espérame, ¿por qué crees? ¿Qué crees? En muchos estados esos indocumentados son los que sacan adelante las labores, y que aunque sí hay muchos programas para que vengan de manera legal y crucen legal, muchas empresas sacan adelante su trabajo porque no hay nadie más. Así es. Sí hay un doble discurso y por algo no se han hecho deportaciones masivas en estos últimos años, porque esos empleos se requieren, esa mano de obra se requiere, y los sectores que están empleando a esos trabajadores indocumentados lo saben, lo entienden y lo comunican. Algo muy interesante, el Internal Revenue Service, el IRS, que es el SAT de Estados Unidos, no sé si sabías, pero les da un Tax ID number a las personas indocumentadas. ¿Por qué? Para que paguen impuestos. Para que paguen impuestos. Al IRS no le interesa tu estatus migratorio. Ellos les interesa. Tú generas algo. Tú generas. Pagas impuestos. ¿Y qué crees? Gran parte de los mexicanos indocumentados pagan su impuesto federal porque tienen la esperanza que si en algún momento hay un programa de regularización de tu estatus, como lo hubo con los republicanos en los 80s, porque fue el presidente Ronald Reagan, republicano, el que pasó la enmienda para regularizar en ese entonces a los indocumentados. Ellos saben que tienen que tener sus impuestos listos. Sí, que pueden decir, con este programa yo cumplo los requisitos, si no tengo y delitos, aquí 5, 10 o 20 años, pero todos esos años he estado pagando impuestos. Así es, y impuestos que no ven ellos el beneficio de esos impuestos, ¿verdad? Lo ven en las carreteras o en ciertas cosas, pero directamente pues no tienen seguro social, por ejemplo. Oye, ¿no? Y en la inmediatez de la vida fronteriza, Tijuana, San Diego, California, Baja California, ¿qué podemos esperar o qué temas son o algunos de los temas a los que les tenemos que poner atención? Pues yo creo que el más importante es qué va a pasar con la garita Otay Mesa Este. La garita Otay Mesa Este, aunque está propuesta para ser financiada por el estado de California a través de Sandag y Caltrans mediante una cuota, la idea es que se entregue al gobierno federal americano para operar en su mantenimiento de las instalaciones y en el personal de parte de DHS. Esas negociaciones, lo ideal sería que se cerraran antes de que entre el nuevo gobierno. Para que ya se amarre el proyecto y... Correcto, y para que tenga un plan de inicio y demás, ¿no? Pero ahora con la nueva administración que entrando el próximo año, no sabemos quiénes van a ser el comisionado de CBP, el comisionado de GSA. Claro. Esas negociaciones pueden cambiar de rumbo, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el proyecto más importante que debemos de cuidar a nivel local. Y también el tema de el río Tijuana y el tratamiento de las aguas internacionales entre San Diego y Tijuana. Es un proyecto federal. Ese ya se inauguró la semana pasada, la nueva planta de tratamiento que es federal de IBWC, que está aquí del lado del estuario, pero habrá que ver qué otras oportunidades o qué otros recursos podrían estar en riesgo.
hay una iniciativa de ley muy importante en Estados Unidos que se llama The Inflation Reduction Act, el IRA, que trae billones de dólares para iniciar proyectos de transición energética, electromovilidad. Y esta iniciativa se ha amenazado por parte del presidente en campaña, Trump electo, en que la va a eliminar, pero ¿qué crees? La mayoría de los distritos que se han beneficiado de estos recursos, que son grants, son fondos a fondo perdido, son distritos republicanos. ¿Por qué? Porque normalmente los distritos republicanos son los que tienen menores reglas regulatorias para hacer proyectos de infraestructura. Entonces, hay ciertas iniciativas que pasó el presidente Biden que habrá que ver si se van a quedar o si él le va a meter mano. ¿Y cuáles se van a ajustar? Incluso las que el propio Trump propone, que a la hora que entre al poder, él mismo las tenga que ajustar, ¿no? Correcto. Que eso puede suceder. Oye, ya se nos acabó el tiempo. Evidentemente nos quedarán muchos temas que seguir platicando respecto a que Trump regresará a la presidencia. Pero para cerrar, una pregunta que ha generado mucho ruido, sobre todo en redes sociales, porque por ahí pues muchos famosos que pues no le ayudaron mucho a Kamala a final de cuentas si sacamos las cuentas, al contrario, yo tengo la impresión de que en lugar de ayudarla la afectaron, ¿no? Pero bueno, eso será momento de otro análisis. Finalmente, parte de lo que se dice es que sí se hace historia, pero no por algo bueno. Y es que llega a la presidencia un convicted felon, o sea, llega a la presidencia de Estados Unidos un delincuente convicto. Más allá de que tiene procesos, perdón por interrumpirte, Mario, esto más allá de que todavía tiene al menos 2 procesos que ya está trabajando el Departamento de Justicia para ver cómo lo cierra. 2 casos criminales para cerrarlos. Correcto. Pero eso no le quita que ya es un convicted felon, como dicen en Estados Unidos. Y fíjate, lo que sus seguidores dicen o aluden es que pues fueron juicios políticos, ¿no? Fueron juicios legales que les fueron construidos por una persecución política con la intención de afectarlo, que creo que lejos de afectarlo, lo alzaron, le ayudaron a hacerlo víctima y mártir. Y sin hablar del atentado a muerte que digamos que tuvo, ¿no? Fueron supuestamente 2 o 3, ¿no? Exacto. Entonces todo eso creo que le ayudó. Algo que yo creo que tenemos que platicar en la siguiente ocasión es que también hubo elecciones locales. Sí. No hablamos de eso en esta ocasión, pero hubo elecciones para alcalde de San Diego. Afortunadamente, creo yo que Todd Gloria es afortunado que se haya reelecto. Le quedan 4 años más de alcalde. En California se arrasaron los demócratas. Sí, California, pero sobre todo el condado de San Diego, las elecciones, las reelecciones que hubo. Hablemos de eso porque es importante. La supervisora Nora Vargas del condado de San Diego, que es tijuanense, se religió. El asambleísta David Álvarez, que es mexicoamericano, un aliado de la frontera, se religió. Entonces, a nivel local, creo que estamos, digamos, bien protegidos, pero tenemos que construir esta narrativa junto con ellos, porque tenemos que establecer casi una defensa. California sí va a ser con el gobierno federal, California va a haber muchas medidas en las que el cual no se va a sujetar del gobierno federal nuevo que viene, Trump, entre ellas temas contra los migrantes. California es un estado que ha apoyado a los migrantes, que se beneficia tremendamente, es la 5ª economía del mundo y tiene el mayor número de trabajadores indocumentados que son de origen mexicoamericano, la mayoría, dentro de su economía. Y eso es importante, por eso la defensa que California ha hecho a los migrantes. Sí, hay que platicar todo eso y algunas iniciativas importantes que también se votaron y cuáles serían tal vez las más relevantes. Mario, como siempre, muchísimas gracias y por aquí nos vemos de regreso muy pronto. Gracias, David. Que tengas un excelente jueves. Muchas gracias. Gracias, es Mario López, CEO, presidente de The Border Group.